Laura Rojas. Gracias, presidente. Pues muy buenos días a todos y a todas. Bienvenidos al Senado. Siempre es un gusto poder encontrarnos y seguir trabajando en este tema tan importante. Bueno, yo quisiera hacer nada más dos comentarios. Uno es, a mí también me llamó la atención, sí, llegué tarde, pero venía escuchando la sesión en el camino, y me llamó la atención ver que se comentó muy poco sobre el enfoque de prevención. Y me preocupa porque en toda esta discusión yo percibo que lo que tanto en la sociedad, pero más preocupante aún en las instituciones que están involucradas, el enfoque que priva es el penal sancionatorio. O sea, la gente lo que quiere ver son peces gordos en la cárcel. En el informe de la Cuenta Pública 2014 de la Auditoría Superior de la Federación, que acaba de salir hace unos días, sí se advierte este fenómeno. El informe dice que, bueno, explica que hay un clima de impaciencia que se ha generado en la sociedad debido a la falta de resultados en esta materia y que a raíz de ese clima de impaciencia, pues se ha generado una demanda generalizada de sanciones ejemplares a funcionarios, ¿no? Y yo coincido con ese diagnóstico, yo lo percibo mucho, pero es preocupante porque, y creo que es algo que no tenemos que perder de vista, porque nosotros quienes vamos a aprobar próximamente las leyes podemos correr el riesgo de darle mucha más prioridad o diseñar las leyes de tal manera que lo que veamos que se implementen medidas efectistas, y no darle la suficiente fortaleza a los mecanismos que efectivamente prevengan que haya corrupción. Yo creo que ese es el fondo. O sea, lo que queremos es que disminuyan los niveles de corrupción, que se inhiban los niveles de corrupción y, claro, que si todo falló, todas las instituciones fallaron y un funcionario cometió un acto de corrupción, pues entonces que no haya impunidad y que haya la certeza, no como es ahora, que es al revés, que lo más probable es que no le pase nada, al revés, que haya la certeza de que será sancionado. Entonces yo sí lo quise decir desde esta primera intervención porque creo que es algo que no tenemos que perder de vista. La parte preventiva a mí me parece de todas la más importante y que al final lo que las leyes tienen que generar es una transformación de la cultura, igual junto con las acciones de las instituciones, de la cultura del servicio público en la que prive la integridad, ¿no? También se escuchó poco del tema de integridad y también creo, un poco coincidiendo en la línea que comentaba el senador Ruiz Peter, en que sí tenemos que empezar a salirnos de la caja, ¿no? O sea, empezar a ver el tema de la corrupción como se está viendo en el mundo, como un tema de desarrollo, no como un tema solamente que tiene que ver con castigar, sino como un tema de desarrollo, ¿no? Naciones Unidas acaba de aprobar la Agenda de Desarrollo 2030 y hay un objetivo específico, el objetivo 16, que se le llama el que se le conoce como el objetivo de Estado de Derecho, que habla de sociedades justas e incluyentes, y en ese objetivo la corrupción o la lucha contra la corrupción pues tiene un papel transversal y fundamental, porque solamente sin corrupción podemos alcanzar esos niveles de desarrollo. Todos lo sabemos, no hay que repetir los diagnósticos, ¿no? Inhibe la inversión, se frena la competitividad, la productividad, por supuesto hay un daño terrible en la confianza en las instituciones y peor aún en la democracia, y como muchas veces lo ha dicho Armando Rospiter, mata personas. Entonces, mi comentario general es, veamos esta discusión como un tema más amplio de desarrollo, de fortalecimiento en nuestro país, y no olvidemos que la parte preventiva es, me parece, igual o más importante que la parte penal sancionatoria. Gracias. Senadora Laura Rojas, por favor. Perdón, nada más para reaccionar un poco a lo que comentaba el senador Escudero y compartiendo plenamente este asunto de la evaluación. Yo creo que de esta mesa todo fue importante, pero de esta mesa con el INAI también me quedo como que el principal desafío que se planteó en términos de su complejidad, pues es el tema de la evaluación, porque por definición la corrupción se esconde, ¿no? Entonces, incluso todos los estudios que hablan
todos los estudios que buscan medir la corrupción siempre, invariablemente, parten de esa premisa. Es muy difícil evaluar la corrupción porque, por definición, se esconde. Sin embargo, no quería dejar pasar la oportunidad de mencionar, nada más para el registro y posterior análisis, senador Escudero y colegas, que la OCDE nos ha ofrecido varias veces un método que ha hecho ya con algunos otros parlamentos precisamente para evaluar la eficacia de la legislación. Entonces, bueno, lo quiero dejar ahí está la oferta y bueno, yo creo que eventualmente podríamos analizar para la legislación anticorrupción esa posibilidad de colaboración con la OCDE. Sí, sí. Senadora Laura Rojas. Gracias. Pues igualmente bienvenidos. La verdad es que siempre es un gusto poder coincidir con ustedes en estos trabajos y me sumo también al reconocimiento que ya han hecho mis colegas sobre su importantísima aportación en esta y en otras legislaciones en materia de rendición de cuentas. Entonces, pues bienvenidos. Miren, yo creo que una de las cosas que sí tenemos que plantear, que se deriva un poco del comentario de Juan, es que el proceso mismo de discusión de estas reformas, al final del día, doten de legitimidad a las instituciones que van a surgir de las reformas. Porque tienen que ser instituciones que tengan mucha credibilidad, mucha fuerza, mucho respeto. Y sí creo que entre más amplio hagamos este proceso de deliberación y de discusión, insisto, también tratando de no pasarnos de mayo, es importante, ¿no? Y eso lo han dicho, bueno, la OCDE lo dice y muchos otros estudios. Una de las claves fundamentales para que este tipo de instituciones funcionen bien es precisamente el tamaño de la credibilidad o de la legitimidad de la que gocen desde el inicio. Entonces sí creo que vale la pena revisar, y esta es tarea de las comisiones y específicamente de los presidentes de las comisiones que están a cargo de la dictaminación, revisar este proceso para que sirva como una plataforma de credibilidad y de legitimidad de las instituciones del propio sistema que estamos construyendo. Por otro lado, pues nada más quiero resaltar a manera de coincidencia también algunos de los temas que ustedes han comentado. En primer lugar, el tema de integridad pública, lo comentamos en la mañana, en la primera parte del foro. Creo que es muy importante que, y lo quiero reiterar, si no vieron la discusión de la mañana, para que se lo lleven, lo discutimos en la mañana. Desde mi punto de vista es muy importante equilibrar los enfoques. Creo que sería muy riesgoso que por esta presión ciudadana, por esta presión de que ya todo el mundo quiere ver funcionarios corruptos en la cárcel, le demos más peso a la parte penal sancionatoria que a la parte de prevención. Y en la parte de prevención y en la parte de cambiar la cultura de los servidores públicos por una de integridad, que es lo que comentaba de alguna manera Eduardo, ¿no? Entonces, creo que tiene que haber un equilibrio entre las dos partes, y si bien las sanciones también son inhibitorias y también son parte de la misma, del mismo proceso de prevención, al final del día lo que queremos es que haya menos corrupción. Y creo que ese tiene que ser también, como lo comentó, creo que fue el doctor, no me acuerdo si fue el doctor Merino o el doctor López Ayón, el resultado del sistema tiene que ser la disminución de la corrupción y tener un servicio público pues mejor, ¿no? Como objetivo general, digamos. El tema de la evaluación es otro tema que también salió en la mañana, es un enorme reto y por supuesto ahí coincidimos en que es una de las partes en las que tenemos que trabajar más para que pues podamos contar con mecanismos de evaluación. Y termino mi intervención ligando este último punto con una pregunta, que es el secretariado ejecutivo, que me parece que es clave, es una de las figuras pues clave en el sistema para que este funcione, para que sea eficaz. Debería recaer en una de las instituciones, es una pregunta para ustedes, debería de recaer en una de las instituciones, de los órganos
que van a integrar el sistema, o debería de ser, ese es mi punto de vista, la propuesta del PAN así lo trae, debería de ser un secretariado ejecutivo creado ex profeso, independiente, para que pueda desempeñar las funciones que ya se han comentado aquí, ¿no? Hacer los reportes, los lineamientos, las recomendaciones, los mecanismos de evaluación, etcétera. Y bueno, pues esa sería mi pregunta, comentario. Gracias. Pues muy buenas tardes y bienvenidos al Senado de la República. Yo también quiero hacerles una pregunta sobre las capacidades institucionales de las contralorías en general y bueno, en sus estados, por supuesto, y pues en general supongo que comparten frecuentemente información, trabajos, experiencias con sus homólogos de otros estados. Y yo quisiera preguntarles, ¿cuáles son las principales debilidades institucionales que ustedes enfrentan? Está un poco relacionado con lo que comentó el senador Encinas, pero yo también lo quiero preguntar de una manera más amplia. Usted comentó el tema presupuestal, bueno, ese es un tema general en todas las áreas del gobierno, no solo en el tema del control interno, pero más allá del tema presupuestal, ¿cuáles son los principales problemas que enfrentan las contralorías para poder hacer bien su trabajo en términos de capacidades institucionales y también en términos de libertad política? Creo que fue muy buena idea por parte de la comisión, bueno, el presidente Escudero, invitarlos a ustedes, porque nos da la oportunidad de abordar un tema que frecuentemente aquí en todos los temas se aborda, y una preocupación permanente, que es lo voy a decir abiertamente y ojalá también esperaría una respuesta lo más honesta posible, la intervención de los gobernadores en todos los ámbitos de la vida pública de sus estados, ¿no? Desde los medios de comunicación, por supuesto el tema de la relación con los órganos electorales, con los órganos de acceso a la información pública, en donde hay por supuesto, el control que hay de los congresos de los estados, y en este tema del control interno, pues hay una preocupación evidente, clara, y justamente por eso es que también a nivel federal es que se decidió pues quitar de las facultades de los contralores la de sancionar y traspasársela a un tribunal independiente autónomo, de tal manera que no sea el contralor que le debe el trabajo al gobernador, o en el caso del secretario de la Función Pública al presidente, o en el caso de la secretaria, de cualquier secretaría, al secretario, quien tenga que sancionar a su jefe o a sus colegas. Entonces, pero aunque esa facultad ya se quitó con el nuevo diseño, pues aún ustedes, bueno, los contralores van a seguir teniendo una importantísima tarea en el proceso de la construcción de los expedientes y en el proceso de prevención. No le veo tanto problema. Entonces, sí lo quiero decir abiertamente, no es personal, es una preocupación generalizada, por supuesto, siempre está mal generalizar, pero es una preocupación que hay, y yo quisiera pues que ustedes nos ayudaran con respuestas muy honestas para poder nosotros atender desde la legislación estos problemas. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, yo no quisiera, lo único que quisiera destacar, para no repetir un poco lo que ya han dicho mis colegas y ustedes mismos, es el tema de la necesidad, y me parece urgente, de generar una narrativa, como dijo Luis Carlos y Aide, de explicar a la ciudadanía qué es y para qué va a servir el sistema si es que se implementa bien. Eso lo comentamos desde el primer día del foro, al principio, y sí ha sido un tema recurrente, y yo nada más lo quería resaltar porque, pues para quedárnoslo un poco como tarea, pedirle a los presidentes de las comisiones
y con ayuda, por supuesto, de los integrantes de las mismas, que sí podamos definir una estrategia de comunicación para explicarle a la gente para qué sirve, porque en efecto el sistema propiamente pues es un sistema que está principalmente orientado a la parte de responsabilidades de los servidores públicos y no estamos tocando tampoco la parte penal, que es un asunto que está pendiente y que bueno que ya llegó César de la Procuraduría, que en su momento supongo que lo tocará, que no es parte de este paquete de cinco reformas que nos marca la Constitución para ser aprobadas a más tardar en mayo, que siempre lo hemos dicho, eso también se tiene que abordar de manera complementaria. Está el tema de la Fiscalía Anticorrupción, hay una iniciativa presentada ya por parte de la senadora Pilar Ortega para ampliar la extensión de dominio también a bienes que se compruebe hayan sido obtenidos por corrupción, delitos de corrupción, etcétera. En fin, hay un paquete también de reformas. Hay instituciones y reformas legales también en la parte penal que están pendientes de ser abordadas en su momento y que, bueno, incluso tendrán turno a otras comisiones distintas, justicia, etcétera, ¿no? Pero que en efecto no podemos dejarlas de considerar como parte complementaria de esta reforma. Lo que sí es importante y sí tenemos que hacerlo todos es explicar a la gente que este paquete de reformas tiene más que ver, o tiene todo que ver, mejor dicho, con la parte administrativa, la parte de prevención, la parte de políticas de integridad, ¿no? La parte de investigación también, ¿no? Y de sanción administrativa, de coordinación entre instituciones, que lo que busca esta reforma originalmente es, pues, terminar con esta desvinculación, con esta desfragmentación de esfuerzos institucionales que existía y que es lo que estamos tratando de hacer. Pero ciertamente tenemos que explicar a la ciudadanía de qué se trata y además explicarle la importancia del tema, porque a veces pareciera que lo realmente importante es que los funcionarios estén en la cárcel. Y yo lo que digo es, lo más importante es que no haya corrupción, que disminuyan los niveles de corrupción y que claro, si ya hubo corrupción es porque todo falló, porque todo el sistema falló, porque la Contraloría no hizo su trabajo de detección y de prevención a tiempo, porque no, etcétera. Cuando ya todo falló es cuando hay un acto de corrupción y entonces sí, claro que tiene que haber una sanción ejemplar. Pero eso también se tiene que explicar. Y que lo que creo que ha fallado el Estado mexicano, bueno, muchas cosas en esta tarea, ¿no? La impunidad, por supuesto, pero claro que hay un enorme vacío institucional en estas tareas preventivas y que apenas estamos empezando a hablar mucho más fuerte de estos temas y que hay que explicar a la gente que creo que de todo el proceso es la parte más importante. El objetivo es que no haya corrupción y que transformemos la cultura del servidor público en una cultura en la que prevalezca el valor de la integridad sobre otra cosa. Hasta aquí lo dejaré. Gracias, doctor Ugalde. Gracias, senadora. Senadora Laura Rojas, para finalizar. Yo, perdónenme que haga este anuncio, pero no me puedo quedar con las ganas. Ya está aprobada por este Senado una reforma a la ley orgánica para crear la Comisión Bicameral de Gobierno y Parlamento Abierto, que presentamos e impulsamos precisamente los mismos senadores que estamos aquí sentados, exactamente. Entonces, que nadie nos quiere en el Senado, pero bueno. Entonces, hago este anuncio porque organizaciones de la sociedad civil, Luis Carlos también, que tiene una voz muy potente, etcétera, nos pueden ayudar a que en la Cámara de Diputados se apruebe. Ya estaba a punto de salir el dictamen a finales del año pasado, estaba agendado para aprobarse en la comisión, no sé qué pasó, lo bajaron de último momento. Estamos haciendo pues los esfuerzos para que se apruebe y ojalá nos puedan ayudar también desde fuera para empujar para que la Cámara de Diputados apruebe esta reforma a la ley orgánica del Congreso y tengamos una comisión bicameral de gobierno abierto, parlamento abierto, que después nos dimos cuenta que debería de llamarse Estado abierto, pero bueno, eso ya es otra discusión. Y es importante pues porque justamente para ir aterrizando
todos estos compromisos que además México hizo en el marco de su participación de la Alianza por el Gobierno Abierto. Y bueno, entonces está pendiente eso. También está pendiente, que yo creo que eso sí lo vamos a hacer hasta el siguiente periodo, una propuesta de reforma a la ley orgánica que esperaríamos que hiciera esa comisión ya conformada, pues de reforma a la ley orgánica para establecer estos mecanismos de parlamento abierto ya muy claros para el Congreso mexicano. Por último, México ha sido muy comprometido y muy activo en este tema a nivel internacional, no solo a nivel del gobierno, sino también a nivel de los parlamentarios. Precisamente en un mes más o menos tenemos nuestra Asamblea General de la Unión Interparlamentaria, que es esta especie de ONU de los parlamentos. Yo soy delegada y junto con un colega británico estamos organizando un seminario precisamente de Parlamento Abierto, y dije que era anuncio y tal cual es anuncio, y porque esa es otra de las cosas. Los medios de comunicación siempre publican cuánto nos costó el boleto de avión, pero por más que sacamos boletines, que publicamos informes, etcétera, jamás publican qué es lo que fuimos a hacer fuera. Entonces, ese también es un problema pues, que ya está más allá del alcance un poco de nosotros, pero a través de los medios como el canal del Congreso, la página de internet, ahí están los informes. Les aseguro que la mayoría de los senadores que viajamos vamos a trabajar, nos bajamos del avión, dormimos unas pocas horas, con jet lag y todo, no es queja, pero así es, llegamos a trabajar y hay un sinnúmero de iniciativas, resoluciones, propuestas de parlamentarios mexicanos en los organismos internacionales que estamos replicando muchos de los temas y este no es la excepción. Entonces, gracias por el anuncio, presidente. Largo. Gracias, senador.